acercándose a una hija que se está alejando de Dios. Que Dios te bendiga. Bienvenido a una entrega más de esta traducción al español del programa Pregunta a Pastor John. Un espacio donde Pastor John Piper responde a las preguntas que recibe en su correo electrónico. Y para más información puede visitar su sitio web desiringgod.org. Mucho de lo que el mundo dice sobre la sexualidad está distorsionado por mentiras que destruyen. Y por eso recae en los cristianos abrir la Biblia y hablar y mostrar la verdad, que el sexo es bueno, el sexo es un regalo para los cristianos y para el matrimonio entre un hombre y una mujer. Hemos abordado estos temas en el pasado considerando preguntas como ¿cómo se santifica el sexo? ¿Cómo glorifica a Dios? ¿El matrimonio cura la lujuria? Y cosas así. Ya hemos recorrido bastante terreno, como puedes ver en el libro de Pregunta al Pastor John a partir de la página 167. Respondemos muchas preguntas como esas y queremos que esas respuestas estén lo más accesible posible para ti, no porque nos entusiasme hablar del tema o porque sea fácil hacerlo, sino porque inevitablemente llegará el momento en que tendremos que hablar y responder sobre esto con amigos y seres queridos, y debemos estar preparados para ese momento. Y eso nos lleva a la pregunta de hoy de una mujer anónima que ha llegado en este momento. Querido Pastor John, soy de Canadá y quiero agradecerle por su ministerio tan impactante a través de este podcast. Llevo más de 6 meses escuchando y he ganado mucha sabiduría con sus enseñanzas. Estoy luchando con una situación difícil y agradecería su consejo. Mi hija adulta es una cristiana profesante que, después de enfrentar la desilusión de no encontrar un novio cristiano, comenzó a salir con un joven no cristiano hace aproximadamente un año. A pesar de mis preocupaciones, la apoyé, esperando que pudiera evangelizarlo. Sin embargo, hace unos 4 meses se mudó a vivir con él, lo cual me devastó. Tuvimos una conversación profunda en la que le expliqué lo pecaminoso de su decisión, pero ella permaneció sin arrepentirse, incluso cuestionando el amor de Dios y su plan para su felicidad. Recientemente se mudó a otra ciudad para realizar estudios de posgrado y su novio se fue con ella. Elegí no ayudarla con la mudanza, ya que no podía aprobar su decisión. Esto causó una nueva tensión en nuestra relación. Desde entonces la comunicación se ha vuelto limitada y distante. Mi pregunta es, ¿cómo puedo mantener una relación significativa con mi hija en esta situación? ¿Y cómo debería relacionarme con su novio? ¿Debería invitarlo a la cena familiar de Navidad, a pesar de no aceptarlo como parte de nuestra familia? Gracias por su sabiduría. Atentamente, una madre desconsolada. Lamento profundamente que tengas que caminar por esta ruptura dolorosa en tu relación. Y quiero que sepas que no estás sola en absoluto. En mi propia iglesia, en mi círculo de amigos, entre las personas que nos escriben aquí a Pregúntale al Pastor John, esta situación es tristemente común. La mayoría de nosotros sentimos que no tenemos respuestas específicas. Y la palabra específica aquí es clave. No tenemos respuestas puntuales para explicar por qué un hijo parece tan espiritualmente vivo, comprometido y feliz en una etapa de su vida y luego parece perderlo todo. Todo lo que antes parecía hermoso y como una gracia divina. Podemos hacer afirmaciones generales basadas en la Biblia, en la palabra de Dios, sobre por qué ocurren estas cosas, pero son los detalles los que nos desconciertan. Cuando entramos por primera vez en estos dolores, digamos como la primera llamada o la primera nota que recibimos, sentimos algo como un golpe en el estómago. Todos los demás placeres de la vida parecen apagarse. Al principio, todo es tan desorientador y deprimente. Pasamos por fases de dudas sobre nosotros mismos.
lo que hicimos como padre, lo que no hicimos, y también pasamos por altibajos en cuanto a lo que deberíamos hacer ahora. Así que si sirve de algún consuelo, solo quiero que sepas que hay miles de personas que sienten lo mismo que tú. Y eso supongo me lleva a mi primer pensamiento sobre cómo avanzar. Rodéate de algunos amigos espirituales y pídeles que oren contigo con fervor. Estoy seguro de que ya lo has hecho, pero hazlo específicamente por el despertar espiritual de tu hija. Por misteriosa que sea la oración, lo que sí está claro es que el apóstol Pablo pedía a otros cristianos que oraran por él. La llamo misteriosa porque uno podría decirle a Pablo, bueno, Pablo, tú eres un cristiano maduro y obediente. ¿Por qué necesitas que otros oren por ti? ¿No son suficientes tus oraciones? ¿Acaso Dios no te escuchará y te responderá a ti? Bueno, tal vez sí, tal vez habría respondido, pero lo que vemos en la Biblia es que Pablo pedía a los cristianos que se unieran a él en oración para que cuando llegara la respuesta hubiera más personas alabando a Dios. Segunda de Corintios 1:11. Esa es al menos una razón. Él nos enseña que debemos orar unos por otros y lo mismo enseña Santiago en Santiago 5:16. No puedo conocer tu corazón desde la distancia, pero lo que veo en tu pregunta lo apruebo. Es contrario a la voluntad de Dios que un creyente se una en yugo desigual con un incrédulo. Es contrario a la voluntad de Dios que tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio. Primera de Corintios 7:1-2. Es contrario a la voluntad de Dios que tu hija sea tan desafiante a tu consejo. Efesios 6:2. Así que me parece que has sido fiel en decir la verdad con amor, como dice Pablo en Efesios 4:15. Muchos padres piensan que si es probable que la verdad sea rechazada, entonces no deberíamos decirla. Yo creo que en general eso es un error. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. No hay otra manera en que tu hija pueda ser liberada de Satanás y del pecado que no sea por medio de la verdad. Y esto es cierto, aunque el problema más profundo quizás no sea la ignorancia de la verdad, sino la esclavitud a Satanás. Creo que Satanás está muy activo engañando a los jóvenes respecto a la verdad con la que fueron criados. Y la razón por la que menciono decir la verdad con amor no es solo para ayudarles a saber lo que deben hacer, sino también para liberarlos de la esclavitud del maligno. Hay un texto asombroso en 2 de Timoteo 2 del 24 al 26 y te animaría a meditar en cada parte de él. Permíteme leerlo y verás cuán relevante es para tu situación y para muchas otras. Y esto es lo que dice. El siervo del Señor, ese serías tú. No debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, pero aún así enseñando y corrigiendo. Ese es tu rol. Amabilidad y enseñanza sólida, llena de verdad. Y luego dice que cuando haces esto, Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Segunda de Timoteo 2, 24, 26. Qué diagnóstico y qué liberación tan increíbles. Creo que hay millones de jóvenes precisamente en esa condición. Ellos necesitan en primer lugar un conocimiento más profundo, no solo intelectual, de la verdad. En segundo lugar, necesitan recobrar el juicio. La palabra literalmente significa salir de un estado de embriaguez, donde no puedes ver la realidad tal como es. En tercer lugar, necesitan ser liberados del lazo del diablo. ¿No es asombroso que Pablo considere que la verdad, hablada con claridad y amor,
es el medio mediante el cual una persona puede despertar de un letargo espiritual como si estuviera embriagada y caminar libre fuera de las garras del diablo. ¡Qué declaración tan poderosa acerca del poder de la verdad y del amor juntos, como vemos en el versículo 24! Vas a necesitar sabiduría, todos la necesitamos, del Señor para saber con qué frecuencia debes comunicarte con tu hija y su novio. No quieres fastidiarlos, pero tampoco quieres guardar silencio solo porque puedan ofenderse. Una y otra vez la Biblia dice que Dios se dirigió a su pueblo rebelde. Por ejemplo, en Jeremías 35:15. Os envié a todos mis siervos los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino. Dios no guardó silencio. Él envió palabras, como si hoy enviara mensajes de texto o correos electrónicos. Eso eran los profetas, una y otra vez. Creo que hay formas de mantener un contacto regular con tu hija que son más variadas que simplemente repetirle su pecado. Por ejemplo, podrías de vez en cuando enviarle algo que haya sido significativo para ti en tus devocionales matutinos o algo que hayas estado leyendo y decirle: esta mañana pensé en ti, esto me hizo recordarte. Y compartirle algo que haya sido dulce para tu propia alma, alguna promesa o algo sobre Cristo, sin aplicarlo directamente a su situación. No se trata de predicarle, sino de desbordar desde el corazón de una madre lo que ella atesora. Esta ruptura en la relación no recae únicamente sobre ti. Recuerda lo que dijo Pablo en Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible. No podemos hacer que la paz suceda por nuestra propia cuenta. Se requiere de ambas partes. No cargues con un peso mayor al que el Señor te ha llamado a llevar. Si tu hija y su novio afirman ser cristianos obedientes, asisten a la iglesia, dan la impresión al mundo de que la forma en que viven es conforme al camino de Dios, creo que la Biblia dice que no deberías tener comunión con ellos, lo cual, en mi opinión, incluiría cenas familiares como la Navidad, y lo digo por lo que Pablo enseña en 1 Corintios 5:19. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no en absoluto con los fornicarios de este mundo, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, con el tal ni aun comáis. 1 Corintios 5, del 9 al 11. Pero si tu hija y su novio han dejado de llamarse cristianos y no están comunicando a nadie que su forma de vivir es el camino de Cristo, sino que están viviendo como lo haría cualquier no creyente, entonces creo que eres libre de invitarlos y buscar ganarlos para Cristo como lo harías con cualquier otro incrédulo. A veces esas líneas entre creyente e incrédulo no son tan claras ni fáciles de trazar como uno pensaría. Y en ese caso, busca la sabiduría del Señor. Haz lo que parezca más bíblico, sabio y amoroso, y da gracias por la sangre de Cristo que cubre todos nuestros pecados, los tuyos, los míos, que al final de cuentas es lo único que tenemos para ofrecerles. Muchas gracias por tu sintonía. Si tienes preguntas y quieres enviarla directamente al pastor John Piper, puedes hacerlo a través de su sitio web desiringgod.org. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.